Padre, nosotros queremos pedirte que tú seas con nosotros ahora en la exposición de tu palabra. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Ven y bendícenos, háblanos y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si yo preguntara a los creyentes que están hoy aquí y aún les pidiera que levantaran la mano, no lo voy a hacer. Pero si yo le preguntara, ¿cuántos de ustedes anhelan crecer espiritualmente y ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo? Yo estoy seguro que todos responderían afirmativamente. Todo verdadero cristiano quiere ser más santo. Todo verdadero cristiano quiere ser más fructífero. Todo verdadero cristiano quiere crecer en su comunión con Dios. De la misma manera, yo supongo que todos los cristianos aquí quieren estar en una iglesia saludable, una iglesia que sea un instrumento en las manos del Señor para la proclamación del Evangelio, para ayudar a los creyentes a seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Todos deseamos cosas similares en un grado o en otro. Pero si algo aprendemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que comenzamos a estudiar la semana pasada, es que ninguna de estas cosas van a ocurrir a menos que dependamos de Dios en oración. ¿Escuchaste eso, mi hermano? Tú quieres crecer espiritualmente. Tú quieres estar en una iglesia saludable. Tú quieres que más pecadores vengan a oír el Evangelio y pasen de la muerte a la vida. Eso no va a suceder sin oración. Eso no va a suceder sin oración. Como vimos en el mensaje anterior, en este capítulo nosotros tenemos el privilegio de escuchar una conversación privada entre Dios el Padre y Dios el Hijo la noche antes de su arresto y de su crucifixión. El Señor Jesucristo acaba de impartir sus últimas instrucciones a los discípulos en el discurso del aposento alto que estudiamos hace unas semanas atrás, pero ahora intercede por ellos delante de su Padre Celestial, porque Él sabe que la oración es una rueda indispensable en la maquinaria de la providencia divina, como decía Spurgeon. Cristo sabía que el Dios soberano ha determinado llevar a cabo su obra en la iglesia y en el mundo a través de la oración. Ahora, mi hermano, piensa en esto. La segunda persona de la Trinidad vino al mundo hecho hombre y dependió de su Padre en oración para llevar a cabo su obra. La segunda persona de la Trinidad dependía de Dios, el Padre, en oración. ¿Cuánto más nosotros que tenemos tantas luchas con nuestras debilidades y pecados? Uno de los peores insultos que usted puede darle a una persona, sobre todo si es una persona que se cree muy eficiente, es decirle: tú eres un cero a la izquierda. Bueno, mis hermanos, yo no los quiero ofender en esta mañana, pero lo que yo estoy tratando de decirles es que si nosotros no dependemos de Dios en oración, todos nosotros somos un cero a la izquierda. Cristo dice: separados de mí, nada, absolutamente nada útil para el reino de Dios podréis hacer. Nosotros somos un cero a la izquierda cuando no dependemos de Dios en oración. Pero no solo debemos dedicarnos a orar, sino que debemos orar bien. Santiago dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego cuando piden mal para gastar en vuestros deleites. Debemos pedir por las cosas que debemos pedir. Y ese es otro de los grandes beneficios de poder escuchar a Jesús orando con su Padre Celestial. Porque el ejemplo del Señor no solo nos motiva y nos estimula a orar, sino que también nos enseña a orar. Nos enseña a orar como conviene. Nos enseña a orar en una forma apropiada. Debo recordarles, hermanos, que aquí estamos en terreno santo, que aquí estamos escuchando una conversación entre el Hijo y el Padre. Hay cosas aquí
que usted puede llegar, si tiene buenos pulmones espirituales, quizá puede llegar a 15 pies de profundidad, otros van a llegar a 20 pies y otros nos vamos a quedar en 3 pies. Pero tenemos que tratar de entender lo que el Señor está diciendo aquí. Porque Él oró audiblemente y el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para que esa oración quedara registrada aquí. Digo esto de antemano para que no se sientan frustrados si alguna de las cosas que vamos a decir, tú dices, yo no la entendí. De paso, créeme, algunas de las cosas que yo voy a decir esta mañana yo tampoco las entiendo. Si eso te hace sentir tranquilo. Pero esa oración está aquí. Y Cristo quería que nosotros la estudiáramos. La semana pasada nosotros nos concentramos en los primeros 5 versículos del capítulo 17, en la primera petición del Señor. Cristo pide al Padre por su propia glorificación. En la mañana de hoy nosotros vamos a ver el resto del capítulo donde Cristo intercede por sus discípulos. Así que mi hermano, si tú eres un discípulo de Cristo, esa noche Jesús oró por ti. Pero antes de pasar a considerar lo que Jesús pide por sus discípulos, debemos ver en primer lugar cómo Cristo los describe aquí. Porque esa es la base que sustenta todo lo que Él va a pedir por ellos en oración. En otras palabras, Él pide por ellos lo que pide porque ellos son lo que son. Sonó muy profundo eso. Él pide por ellos lo que pide porque ellos son lo que son. Vayan al versículo 6 hasta el versículo 10. He manifestado tu nombre, recuerden, es Cristo orando al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Ven, Cristo los describe y luego dice, es por ellos que yo oro. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Lo primero que nosotros vemos aquí es que Jesús se refiere a sus discípulos como aquellos que el Padre le dio. Y eso es algo que se repite varias veces en esta oración. Nosotros llegamos a ser discípulos del Señor Jesucristo porque en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos escogió para salvación y en un momento dado Dios el Padre nos regaló a Dios el Hijo. Vean el versículo 6 otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Versículo 24. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Los que me diste. Mis hermanos, aunque eso te parezca increíble, nosotros somos el regalo de Dios el Padre para el Dios el Hijo. Y esa no es la única vez que aparece esa idea en el Evangelio de Juan. En el discurso del pan de vida en Juan capítulo 6, dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Por qué tú viniste a Cristo? Porque el Padre te llevó al Señor. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y más adelante en el capítulo 10 hay una declaración sencillamente sobrecogedora. Dice en el versículo 27 de Juan 10: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. Las cabras no oyen la voz de Jesús, pero sus ovejas escuchan su voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuáles son las ovejas de Cristo? Aquellas que el Padre les dio.
Nosotros pertenecíamos al Padre por causa de su elección, y Dios el Padre promete entregarnos como un obsequio a Dios el Hijo por medio de la redención. Pastor, yo no entiendo eso. Sí, esa es una de las cosas que yo tampoco entiendo. Yo solamente estoy diciendo lo que enseñan claramente estos textos. Nosotros somos el regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Por supuesto, es importante hacer una aclaración aquí para que a nadie se le suban los humos a la cabeza. ¿Verdad? Wow. Mira qué pieza le regaló el Padre al Hijo. Uno siempre, no es por nada, ¿verdad? Pero uno siempre regala lo mejor que uno tiene. Y el Padre me escogió a mí, nada más y nada menos que a mí, para hacer el regalo que Él le dio al Hijo. No. Vamos a echar el cassette para atrás. Bueno, el cassette ya no se dice. No sé lo que vamos a echar para atrás, pero échalo para atrás. Porque un CD no se puede echar para atrás. No sé cómo hacerlo ahora, la ilustración. Jesús es el regalo de Dios para nosotros, y nosotros somos el regalo de Dios para Jesús. Pero en ambos casos es Jesús el que recibe la gloria, no nosotros. Déjeme explicar esto mejor. Cuando tú le das un regalo a alguien, el beneficiario es el receptor, ¿verdad? El que recibe el regalo. Y el que se lleva la gloria y recibe la gratitud es el que lo da. Bueno, Dios el Padre nos regaló a Jesús. Pregunta, ¿quiénes son los beneficiarios de ese regalo? O sea, el regalo de Jesús para nosotros. Obviamente los beneficiarios somos nosotros. ¿Y quién recibe gloria? Dios el Padre, que fue el que nos entregó a Jesús. Pero ahora estamos diciendo que nosotros también somos el regalo de Dios el Padre para Dios el Hijo. Y ahora yo te pregunto, en este intercambio de regalos, ¿quién es el beneficiario? ¿Y quién recibe la gloria? Nosotros somos los beneficiarios otra vez, y el que recibe la gloria sigue siendo Jesús, porque es Jesús el que hace posible que nosotros podamos ser un regalo de Dios para Él, al hacer todo lo que era necesario hacer por nuestra salvación. Así que en este caso, el que recibe el beneficio es el regalo. El que recibe el beneficio es el regalo, y la gloria es para el receptor. Quizás la mejor manera de ilustrarlo es la siguiente. Imagínate un niño viviendo en el lugar más pobre del planeta Tierra, en una familia paupérrima y miserable, en todo el sentido de la palabra, económicamente hablando, moralmente hablando, y por si todo esto fuera poco, esa zona está en guerra. Y de repente, dos padres de un lugar en el mundo que viven en abundancia quieren adoptar a un niño, y van a esa zona y toman a este niño en adopción. Obviamente ese niño va a ser un gozo para estos padres que lo han adoptado, pero la pregunta es, el beneficio de toda la abundancia económica, del amor de estos padres, ¿quién lo recibe? El regalo, en este caso el niño que es adoptado. Nosotros somos los niños adoptados, y somos los que recibimos el beneficio de ser adoptados en la familia de Dios. Así que Jesús sigue recibiendo la gloria. Y mis hermanos, esto debe ser un tremendo incentivo para nosotros predicar el evangelio. La semana que viene, si el Señor lo permite, el domingo en la mañana, tengo en mente predicar un sermón evangelístico. Así que yo les ruego, hermanos, inviten a todo el que ustedes pueden invitar. Ojalá que en esta iglesia no quepan las personas este próximo domingo en la mañana. Nosotros debemos predicar el evangelio. A pesar de la incredulidad y de la dureza de corazón que nosotros vemos en el mundo, tenemos que entender que hay regalos de Dios allá afuera que todavía no han sido entregados a Jesús, y nosotros tenemos que salir a buscarlos predicándoles el evangelio. Todas esas personas que en la eternidad Dios el Padre les regaló a Dios el Hijo, hermanos, todas y cada una de ellas se van a convertir, seguro, pero se van a convertir a través de la predicación del evangelio. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Alguien puede decir: Pablo, si son escogidos, no te afanes,
porque se van a salvar como quiera. No, no se van a salvar si no es a través de la predicación del evangelio. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Ahora bien, estos individuos que el Padre obsequió a Cristo no fueron traídos al Señor como marionetas, no fueron arrastrados a la fuerza para que crean en Jesús. Noten lo que sigue diciendo el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Versículo 7. Perdón. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ven, hermanos, ellos escucharon la palabra, ellos creyeron, y de ese modo llegaron a ser discípulos de Jesús. Por supuesto, nadie puede recibir la palabra de Dios ni creer en Cristo a menos que el Padre lo haya escogido para salvación. Pero tú no sabes si fuiste escogido. Tu responsabilidad es recibir la palabra y creer. Recibir la palabra y creer. Nadie va a creer por ti, nadie va a arrepentirse por ti, nadie va a recibir la palabra por ti. Para llegar a ser cristiano, cada uno de nosotros individualmente debe recibir la palabra y creer. De manera que aquí nos encontramos otra vez con la paradoja de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios el Padre elige, nosotros somos los que creemos. Mi hermano, mi amigo que estás aquí en esta mañana, para llegar a ser discípulos de Jesús, no tenemos que hacer una cita en la Cancillería Celestial para ver si en el folio de los elegidos está nuestro nombre. No, para ser salvo, todo lo que tienes que hacer es recibir el evangelio, arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo. Cuando traspases por esa puerta, entonces verás del otro lado un letrero que dice: tú fuiste escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero tú no vas a ver ese letrero hasta que entres por la puerta de la fe y del arrepentimiento. Así que los discípulos de Jesús son aquellos que el Padre le dio como un regalo. ¿Y cómo los reconocemos? Porque ellos reciben la palabra y creen en Él. Y es por esos discípulos que Jesús intercede en Juan 17. ¿Y qué pide el Señor por ellos en oración? Bueno, básicamente tres cosas. Y una cuarta petición que veremos al final. Pero básicamente Jesús pide tres cosas por sus discípulos: protección, santificación y unidad. Protección, santificación y unidad. Y aunque son tres cosas diferentes, nosotros vamos a ver cómo se solapan en el texto, porque estas cosas están relacionadas la una con la otra. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Recuerden, Jesús va a morir en la cruz, va a resucitar, va a ascender a los cielos. Él está encomendando a sus discípulos en las manos del Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hace muchos años, todavía estábamos en la iglesia de la México con Tiradentes, en el edificio de la México. Me llama una persona por teléfono y me dice la secretaria: pastor, lo llama un argentino. Resulta que hacía poco tiempo un pastor amigo me había dicho: mira, va a haber un pastor de Argentina que va a ir a República Dominicana y quiere conocerte. Así que yo pensaba que esa persona era
el pastor del que me había hablado este otro pastor. Así que esta persona me llama y yo le digo, ¿cómo está usted? Me dice, mire, yo vine aquí a República Dominicana y quiero hablar con usted. Estoy en el hotel tal. Yo le digo, no se preocupe, yo lo voy a pasar a buscar para que almorcemos juntos. Cuando yo llego al hotel y el individuo sale del ascensor, hay cosas externas que te dicen algunas cosas internas, ¿verdad? Yo dije, bueno, si esta persona es pastor, yo soy Santa Claus, pero bueno, por la pinta no me daba la impresión. Pero bueno, el asunto es que yo estaba completamente equivocado. Esa persona no era pastor ni nada por el parecido. Él había venido a República Dominicana a hacer un proyecto de construir un barrio para cristianos. Entonces él preguntó y le dieron mi nombre, yo no sé quién, y me llamó y me dijo, vine a ofrecerle el proyecto a los miembros de su iglesia. ¿Usted se imagina a todos los miembros de su iglesia viviendo en el mismo barrio? Todos vecinos unos de otros, no tienen que oír música alta ni tener que ponerle candado a la puerta, porque todos van a ser cristianos en ese barrio. Yo no me imagino eso. Honestamente, yo no estoy seguro de que eso es una buena idea. Pero yo le decía, mire, la verdad es que a mí no me interesa ese proyecto. En primer lugar, porque Cristo no nos mandó a que viviéramos en comunas. Cristo no nos quiere sacar del mundo. Cristo quiere que nosotros estemos en medio del mundo para que podamos ser sal y luz del mundo. Yo no sé si alguna vez usted ha comido aguacate, pero el aguacate no se sala por control remoto. La sal tiene que entrar en contacto con el aguacate para que le dé sabor. Nosotros somos la sal del mundo. Cristo no quiere sacarnos del mundo. Cristo no quiere que nos vayamos a vivir en un monasterio, ni que hagamos un barrio de cristianos, a pesar del colmadón que tienes al frente. Cristo no quiere eso. No te ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los guardes del mal en el mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor está consciente de todos los peligros que los creyentes van a tener que enfrentar en este mundo, porque ahora son de Cristo y ya no pertenecen al mundo. Eso es algo que ya vimos cuando estudiamos en el aposento alto, Juan capítulo 15 versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y es a la luz de esa realidad que ahora Cristo le pide al Padre que guarde a sus discípulos. Porque Él se va. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba. Pero ahora me voy. Ahora, mis hermanos, ¿qué tipo de protección es la que el Señor está pidiendo aquí? Porque como decíamos hace un momento, los cristianos tienen que enfrentar muchos problemas por el hecho de ser cristianos en un mundo que aborrece a Cristo, incluyendo persecución y martirio. Dice en el capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo congeniamos estas dos peticiones? Padre, guárdalos en tu nombre. A ustedes los van a perseguir y algunos de ustedes van a tener que dar su vida por el Señor Jesucristo. ¿Qué clase de protección es la que el Señor está pidiendo aquí? Yo pienso que la clave está en esa pequeña frase que aparece en los versículos 11 y 12, en tu nombre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre de Dios es la revelación de su carácter, es la revelación de todo lo que Él es. Nadie puede llegar a ser salvo a menos que conozca al Padre tal cual el Hijo lo revela en su palabra. Noten en el versículo 6 otra vez, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
¿Cómo nosotros llegamos a ser cristianos? Porque el Hijo nos revela quién es el Padre. Cristo vino a mostrarnos quién es Dios realmente. Y aquellos que reciben esa revelación por medio de la fe son los que en verdad pertenecen a Cristo. De manera que lo que Jesús está pidiendo al Padre en los versículos 11 al 16 no es que seamos librados de problemas, no es que seamos librados de inconvenientes, es que nos mantengamos aferrados a ese conocimiento que ahora tenemos del Padre a pesar de los problemas e inconvenientes. En otras palabras, lo que Cristo está pidiendo, mi hermano, yo sé que hay cosas aquí que son difíciles, pero lo que Cristo está pidiendo es que las aflicciones que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo caído no nos lleven a olvidar quién es el Padre y terminemos alejándonos de Él. Guárdalos en tu nombre, manténlos aferrados a ti, manténlos fieles a ti en medio de las dificultades que van a tener que enfrentar por causa de su fe. Por eso el Señor pone el ejemplo de Judas, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, el nombre de Dios era la esfera en la cual Cristo nos protegió, en el conocimiento de quién es Dios. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El único que se perdió del grupo apostólico fue Judas, y no porque perdió la salvación, sino porque nunca la tuvo. Algunos leen el versículo 12 como si dijera: ninguno de ellos se perdió excepto Judas. O sea, Judas fue la excepción que confirma la regla. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí es: ninguno de ellos se perdió, porque Judas no era de ellos. Él no fue una excepción. Ninguno se perdió, ninguno de los que eran de Cristo. Pero Judas no lo era. Él era hijo de perdición. Si hubiese sido de ellos, habría sido preservado hasta el fin. Porque, mis hermanos, ninguna oveja de Cristo terminará apartándose del Padre, no importa las dificultades que tenga que enfrentar en este mundo caído. Señor, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre, manténlos allí. Por eso es que Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada? Dice: no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A menos que tú te hayas convertido ayer, yo estoy seguro que todos los cristianos aquí han tenido que enfrentar muchos problemas por el hecho de ser cristianos. Eso viene en el paquete. En este mundo tendréis aflicción. ¿Tú sabes cuál es la única razón por la que tú estás todavía corriendo la carrera de la fe, a pesar de todos los problemas que tú has tenido desde que tú comenzaste a seguir a Cristo? Porque Cristo oró por ti y le pidió al Padre que te mantuviera aferrado a su nombre. Tú estás perseverando hoy en Cristo y no te has vuelto al mundo, porque Cristo oró por ti y Él sigue orando por ti. Así que Cristo pide protección. Pero en segundo lugar, Cristo pide santificación. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor pide por los suyos que sean guardados del mal, pero no sacándolos del mundo para irse a un monasterio, como decíamos hace un momento, ni siendo librados de dificultades y problemas, sino siendo santificados. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, como dice el texto literalmente. Guárdalos del diablo, guárdalos de Satanás, pero no los quites del mundo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Cristo pide por sus discípulos al orar que seamos santificados?
Y sobre todo, ¿qué significa en el versículo 19? Por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, ¿cómo Cristo se santifica si Él es santo? La palabra santificar tiene varias connotaciones en la Biblia. Por un lado, santificar significa poner algo aparte para el uso exclusivo de Dios. Poner algo aparte para el uso exclusivo de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 23, dice que el monte Sinaí fue santificado cuando Dios vino allí a traerle la ley al pueblo. Ese monte fue separado del resto de los montes para el uso exclusivo de Dios. Es en ese sentido que se usa la palabra santificar en el versículo 19 para referirse a Cristo. Dice, y por ellos, es decir, por causa de ellos, a favor de ellos, yo me santifico a mí mismo. Cristo fue apartado, Cristo fue consagrado por Dios el Padre para llevar a cabo la redención de su pueblo. Él fue puesto aparte por el Padre para redimir a su pueblo. Por ellos yo me santifico a mí mismo. En otras palabras, es por causa de ellos, es por amor a ellos, es por el bien de ellos que yo fui consagrado, dedicado por mi Padre para llevar a cabo la obra de redención, muriendo por ellos en la cruz. Y sobre la base de esa obra redentora de Cristo en la cruz, nosotros somos santificados. En el sentido de que somos puestos aparte también para el uso exclusivo de Dios, y ahora estamos en un proceso de santificación por medio del cual morimos cada vez más al pecado y somos hechos cada vez más semejantes al carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Así que la obra de consagración de Cristo trae como resultado la santidad de su pueblo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que el Hijo de Dios vino del cielo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que los elegidos del Padre pudieran ser santos. No fue para que ahora vivamos como nos dé la gana, sino para ser santos. Dice en Efesios 1:4, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Tito capítulo 2 versículo 14 dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Somos un pueblo santo, celoso de hacer buenas obras, no para ganarnos el favor de Dios o por temor a que Dios nos castigue, sino por un profundo sentido de gratitud y de amor hacia aquel que se entregó por nosotros. ¿Y cómo avanza en nuestras vidas ese proceso de santificación? A través de la palabra de Dios. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mis hermanos, sin la palabra de Dios no puede haber santificación. Sin la palabra de Dios no puede haber santificación. Es por eso que Pedro nos dice en el capítulo 2 de su primera carta que nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada, y por el contexto sabemos que es la palabra de Dios, como los niños recién nacidos desean la leche de su madre, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, mis hermanos, nosotros somos lo que pensamos. De hecho, en Proverbios dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Tú eres lo que tú piensas. El problema es que nosotros llegamos a Cristo con un montón de ideas distorsionadas sobre muchas cosas. Y solo la luz de la palabra de Dios puede expulsar de nuestras mentes todos esos conceptos erróneos que trajimos del mundo y que no nos mueven a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es por la renovación de nuestro entendimiento que somos transformados, dice Pablo en Romanos 12. Y en la medida en que somos transformados por la palabra de Dios, en esa misma medida nos consagramos a Él.
somos apartados para Dios. Cristo fue consagrado y enviado al mundo para redimirnos de toda iniquidad, de manera que nosotros también fuéramos consagrados y enviados a ese mismo mundo con la misión de dar a conocer lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mi hermano, tú eres un misionero de Cristo en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero Cristo no te quiere sacar de aquí. Cristo quiere que tú glorifiques al Padre viviendo santamente en un mundo de impiedad, porque tú eres un representante de Cristo en el mundo. Yo fui enviado al mundo, dice el Señor, ahora yo los envío a ellos al mundo. Y lo que el Señor está pidiendo al Padre en oración es que nosotros seamos santificados a través del poder de su palabra, obrando en nuestras vidas. Así que cada vez que tú tomas tu Biblia y eres edificado a través de la lectura de la palabra, o cada vez que tú vienes a la iglesia y la palabra predicada obra poderosamente en tu corazón, ¿sabes qué es lo que está pasando allí? Que el Padre le está respondiendo al Hijo esa oración. Dios el Padre le dice: Padre, yo te pido por mis discípulos que tú los santifiques en la verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que en tu lectura privada de la palabra de Dios, cada vez que en la iglesia la palabra predicada obra en tu corazón, es porque el Padre está respondiendo esa oración de Dios el Hijo. De hecho, honestamente, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Leer la Biblia o ver televisión? ¿Qué es más fácil? Leer la Biblia. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos para leer la Biblia. ¿Cómo es posible que los creyentes lean regularmente la Biblia a pesar de la dificultad que hay en nosotros para leer su palabra? Porque el Padre está respondiendo esa oración de Dios el Hijo. Cada vez que tú vences la indisposición de tu corazón y tomas la Biblia y la lees, y la lectura de la Biblia te hace bien y te santifica, es porque Dios el Padre está obrando en ti, porque Jesús oró por ti. A veces tú no quieres venir a la iglesia. No, pastor, eso nunca me pasa. Yo todos los domingos me levanto. Yo vengo con mucho gusto a la iglesia todos los domingos, pero hay días que son malos, y tú te agarras a ti mismo, te levantas de la cama y te traes a la iglesia, y resulta que ese día la palabra de Dios obra en tu vida en una forma especial. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que Dios el Padre le está respondiendo la oración a Dios el Hijo, y por eso te ocurren esas cosas. Así que, querido hermano, si tú quieres ver un mayor crecimiento espiritual en ti, lee la palabra, empápate de la palabra, memoriza la palabra y pídele a Dios en oración lo mismo que Cristo le pide por ti: santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero hay algo más que Cristo le pide al Padre en oración, y es unidad. Unidad. Cristo pide protección, Cristo pide santificación, Cristo pide unidad. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, tú y yo estamos incluidos en esta oración. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Todos nosotros estamos en Cristo, y por lo tanto, quiéralo o no, todos estamos unidos unos a otros. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador, fuimos lavados por la misma sangre. De hecho, no sé si ustedes saben, hermanos, pero todos los cristianos aquí en este lugar somos hermanos de sangre, por la sangre de Jesús. Fuimos lavados por la misma sangre, compartimos la misma experiencia de gracia, la misma regeneración, el mismo Espíritu Santo morando en nuestro corazón, el mismo destino, la misma esperanza. Y son todas estas cosas las que nos unen.
Así que nosotros no tenemos la responsabilidad de crear el vínculo que nos hace uno, pero sí tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad y de crecer en comunión los unos con los otros. Cristo oró por eso. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad que ya Cristo compró para nosotros en la cruz. Mis hermanos, con la iglesia ocurre algo similar a lo que sucede en el matrimonio. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, pero no todas las parejas reflejan en el mismo grado esa realidad. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Ya somos uno, estamos unidos con un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer, pero esa unidad debe ser cuidadosamente preservada. ¿Y saben cómo ocurre eso? Vean el versículo 22 otra vez. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la gloria que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo? Porque Él dice: la gloria que tú me diste, yo se las di a ellos, para que ellos sean uno. ¿Cuál es esa gloria? La gloria de ser exaltado después de su humillación al venir al mundo como hombre y morir por nosotros en una cruz, como vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Que cuando los creyentes transiten por ese mismo camino de humillación que antecede a la gloria, entonces la unidad será posible. Mis hermanos, ¿qué es lo que produce división y alejamiento entre los creyentes? El egoísmo, el orgullo, la arrogancia y todos sus derivados: envidia, celo, terquedad, autopromoción. Mis hermanos, es la arrogancia la que nos separa de los demás. Pero Cristo comparte con nosotros la gloria de su humillación para que nosotros podamos ser unos. Por eso decía un comentarista: nunca debemos pensar en nuestra cruz como en un castigo. Hemos de pensar en ella como nuestra gloria. Como nuestra gloria. Así que cuando nos resulte difícil ser cristianos, debemos considerar que esa es nuestra gloria, es el honor que Dios nos ha concedido de poder sufrir lo que Jesús sufrió. Si compartimos con Cristo la gloria de su humillación, el resultado será una sorprendente unidad entre nosotros que a su vez impactará profundamente al mundo. Versículo 20. Otra vez: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo muy dividido. Los hombres se han encargado de levantar un montón de barreras que nos separan unos de otros. Barreras sociales, barreras educacionales, barreras económicas, barreras raciales. Pero eso es precisamente lo que hace de la unidad de los creyentes un poderoso argumento a favor del Evangelio. Porque en medio de todas esas luchas y conflictos, la unidad de la iglesia no puede pasar por alto. Hay personas que piensan que las iglesias deberían agruparse por sectores. O sea, los ricos con los ricos, la clase media con la clase media, los pobres con los pobres. Y ahora también está de moda la iglesia dividida por edad. Los jóvenes con los jóvenes, porque a los jóvenes no les gustan los himnos que les gustan a los viejos. Los viejos no les gustan los himnos que cantan los jóvenes. Entonces vamos a hacer una iglesia de viejos, una iglesia de edad media, madura, y una iglesia de jóvenes. Eso no glorifica al Señor.
Lo que Cristo quiere es que haya una iglesia llena de gente de todo tipo, de toda clase, de toda edad, y que se amen unos a otros y se tengan paciencia. Porque cuando el mundo ve esa unidad en medio de tanta diferencia, tiene forzosamente que llegar a la conclusión: algo sobrenatural está pasando ahí. Porque esa unidad solo la produce el Señor. Finalmente, el Señor pide por sus discípulos que sean preservados hasta el fin, y eso lo veré mucho más brevemente, que sean preservados hasta el fin para que vean su gloria. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Noten, hermanos, que la esencia de esta petición no es que vayamos al cielo cuando partamos de este mundo. La petición y la bendición que Jesús está pidiendo por nosotros es que podamos ver su gloria. Es que podamos ver su gloria. Como bien ha dicho alguien, sin esa visión de la hermosura del Señor, el cielo sería un triunfo sin sentido. Pero con ella, el lugar de reunión carece de importancia. De manera que en cierto modo, esta oración concluye como comienza, con la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la primera petición? Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la última petición? Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Es por eso que la descripción que Juan nos da de la ciudad celestial en Apocalipsis 22 concluye diciendo que nosotros veremos su rostro. Mis hermanos, es de eso que se trata todo esto, de ver a nuestro Señor Jesucristo. No importa las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo por causa de nuestra fe, algún día estaremos en la presencia de nuestro Señor, contemplaremos su gloria, nos deleitaremos en su gloria por los siglos de los siglos. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Una poetisa cristiana pudo expresar esta verdad, como yo no puedo hacerlo, en uno de nuestros himnos tradicionales que lamentablemente solo se cantan en funerales, pero que debería cantarse más en la iglesia. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Y el coro dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara en plena gloria. Y mis hermanos, si esto es extraordinario por sí solo, no quiero que pierdan de vista un detalle del versículo 24 que lo hace todavía más sobrecogedor. Vean otra vez: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios el Padre ama al Hijo con un amor eterno, y por causa de ese amor Dios el Padre le dio gloria. Pero también por causa de ese mismo amor, Dios el Padre diseñó un plan de salvación para poder obsequiarle al Hijo un pueblo redimido que disfrutará por los siglos de los siglos de esa relación de gloria y amor que han disfrutado eternamente las tres personas de la Trinidad. Yo quiero que ellos vean mi gloria para que vean cómo tú me has amado. Y yo quiero que ellos también compartan ese amor por los siglos de los siglos. Nosotros viviremos eternamente en medio de una sinfonía de gloria y amor entre el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo. Y mientras llegamos allá, el mismo Cristo, por medio de su Espíritu, nos ayuda a seguir conociendo y disfrutando de antemano de un anticipo de ese amor trinitario. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Ya yo le mostré a ellos quién eres tú, pero ahora voy a enviarles mi espíritu para que ellos te sigan conociendo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo voy a enviarles tu Espíritu Santo para que ellos te sigan conociendo y sigan conociendo la relación de amor que hay entre tú y yo, y para que ellos sepan que el amor con que tú me has amado a mí esté en ellos y yo en ellos. Eso está pasando aquí y ahora, y aun cuando predicamos un pasaje como este tan difícil, para que nosotros podamos ir disfrutando de antemano un poquito de lo que será estar en la presencia del Señor en aquel día. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir a la altura de lo que somos como creyentes, viviendo en santidad y unidad, para poder mostrar al mundo el poder del Evangelio, y sobre todas las cosas, que nosotros podamos mostrar en medio de las dificultades que a pesar de todo es glorioso ser cristianos. Qué privilegio tenemos nosotros de conocer al Padre a través del Hijo y ser parte de esa sinfonía de gloria y amor que disfrutaremos por los siglos de los siglos.